Muy bien, pues buenas tardes a todos los que estáis en Europa, buenos días a los que os levantáis en Latinoamérica y buenas noches si queda alguien despierto de la Sierra Asiática. Mi nombre es Alberto Muñoz, como sabéis, profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia aquí en España, en Madrid, y también creador del portal xtrader.net. Y hoy toca hablar de una nueva criptomoneda en estos tiempos convulsos, ¿no? En estos tiempos de guerra, inflación y criptomonedas en modo cripto invierno, pues en fin, nosotros aquí seguimos resistiendo y hablando de algún que otro token, alguna criptomoneda interesante. Y hoy le toca el turno, ni más ni menos, por esa Z que veis ahí. No tiene nada que ver con el ejército ruso, ni mucho menos, sino que estamos hablando hoy de Zcash o Zcash, si queréis en español. Vamos a hablar un poco de cómo funciona esta criptomoneda, cuáles son sus orígenes, para qué sirve, qué ventajas tiene, qué futuro le espera y terminaremos, como siempre, con un pequeño análisis técnico donde veremos niveles clave, situación de la criptomoneda, etcétera, etcétera. Eso sí, me gustaría, como siempre, en todos estos webinars que estoy desarrollando aquí en FX Street, recordar que, por favor, pedir que se acabe ya esta guerra, este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. No conduce a ningún sitio bueno esto, cada vez pinta peor todo, no solo ya para Ucrania, evidentemente, sino para el resto del mundo. Creo que no va a traer consecuencias nada buenas para nadie y al final no va a haber ningún ganador. Pero, en fin, llevamos ya, si no me equivoco, hemos comenzado el sexto mes de la guerra ya en estos días y, en fin, me entristece de verdad tener que volver a sacar esta bandera y este cartel pidiendo por favor que se termine todo esto. Pero bueno, tenemos que acordarnos, no olvidar nunca este tipo de conflictos. Y bueno, dicho esto, ahora sí, empezamos con la historia de Zcash o Zcash, ¿vale? Zcash nace oficialmente el 20 de enero de 2016. Ya tiene, como podéis ver, unos añitos, casi, no, un poquito más de 6 años. Fue creada por Zuko Wilcox O'Hearn, ¿vale? Creador de la Electronic Coin Company, la ECC, la ECC, ¿vale? Y originalmente, en sus inicios, Zcash era un fork de Bitcoin, es decir, cogieron el código original de Bitcoin de Satoshi Nakamoto y encima le añadieron el protocolo Zero Cash de Ben Sasson et alia, ¿vale? Hay un paper, si lo buscáis, ¿vale? Donde está publicado cómo funciona el protocolo Zero Cash, que se crea en este año, en 2014, por varios investigadores universitarios, algunos de ellos del MIT, otros de la Johns Hopkins University y, bueno, dirigidos todos ellos por Ben Sasson. Zero Cash, a su vez, mejoraba un protocolo anterior que estaba pensado incluirse, que era Zero Coin, ¿vale? Que también fue desarrollado por parte de los mismos autores que crean Zero Cash, tanto en funcionalidades, ¿vale? Mejora Zero Cash a Zero Coin en la forma de ocultar los pagos, ¿vale? En particular, Zero Coin ocultaba el origen del pago, pero no el destino ni el importe, cosa que sí que se consigue con Zero Cash, ¿vale? Y también en eficiencia. Las transacciones en Zero Cash ocupan menos de 1 kilobyte y tardan menos de 6 milisegundos por transacción en verificarse. ¿Vale? Entonces, bueno, digamos, partiendo, aquí podemos ver claramente, ¿no? Como muchos proyectos de criptomonedas actuales comienzan tomando el código original de Bitcoin y lo convierten en algo completamente innovador y diferente, como es el caso que estamos viendo de Zcash. Zcash, junto a otras criptomonedas como Monero, que la vimos hace unas semanas aquí, Secret u Oasis Network, forman parte del denominado grupo de las criptomonedas de la privacidad. Ahora iremos viendo un poco al ver el funcionamiento de Zcash a qué se debe esto de la privacidad, ¿no? Aunque sí que os adelanto ya, un pequeño spoiler, posiblemente de todas las que he mencionado, Monero es la más radical en este aspecto de la privacidad, ¿vale? Es la que mejor oculta posiblemente las identidades. Pero vamos, Zcash no se queda atrás y veréis que tiene también cosas muy interesantes y muy curiosas. Dicho todo esto, vamos a ver las características concretas de lo que es la criptomoneda en sí, de ZEC, ¿vale? El código es ZEC, ZEC. Actualmente ocupa el puesto número 54 en CoinMarketCap. Tiene una capitalización de 887 millones de dólares. Comenzó a cotizar en los mercados a finales de octubre de 2016, es decir, unos meses después de ser creada realmente, ¿vale? Rápidamente fue adoptada
en varios exchanges. Yo, de hecho, la vi nacer en Poloniex en el año 2017, cuando salió a cotizar en aquella época. Fue un boom. De hecho, ahí os pongo, ¿no? Llegó a alcanzar los $1.600, que en algunos exchanges, cuando empezaba a cotizar, alcanzó los $1.600. Ahora está pues a la décima parte o menos de ese valor, ¿no? Pero en aquel momento era la bomba, estuvo muy bien recibido porque era un proyecto relativamente innovador por todo el tema de la privacidad que incorporaba. Dado que, fijaos, toma Zcash el código de Bitcoin, pues como no cabía esperar de otra manera, su funcionamiento es similar en algunas cosas al Bitcoin, empezando por el número máximo de unidades que se pueden emitir, que está fijado también en 21 millones de unidades de ZEC. ¿Vale? Actualmente hay 15 millones emitidos y bueno, pues quedan unos 6 millones todavía por emitir en los próximos años. La unidad mínima de valor en el ecosistema Zcash es esa que veis ahí. Ahí hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 decimales, igual que en Bitcoin, ¿vale? Y con lo cual la unidad mínima en Zcash se la denomina Satoshi, ¿vale? En referencia al Satoshi que se utiliza en Bitcoin. Y por último, que sepáis que, perdón, si buscáis negociar la criptomoneda ZEC, que sepáis que donde más volumen negocia es en Binance, como no, en Huobi, en Coinbase, en Gateio, en KuCoin y en Gemini, ¿vale? En todos estos exchanges podéis encontrar fácilmente la criptomoneda ZEC. Muy bien. Seguimos. Vamos a ver el funcionamiento en detalle. Para esto, fijaos, Zcash tiene una peculiaridad que es lo que la hace interesante, ¿no? Y es que protege la privacidad de sus usuarios gracias a que tiene dos tipos de direcciones. Tiene las direcciones de tipo privado, que son direcciones que empiezan por Z, y se denominan en el argot de Zcash shielded, ¿vale? Es decir, son direcciones blindadas. ¿Vale? Y están las direcciones transparentes, que son las direcciones de tipo T o transparent, ¿vale? Entonces aquí el usuario, para que cojáis la idea ya inicial, el usuario puede elegir si quiere hacer una transacción de tipo privado o transparente. Puede operar ocultando datos o haciéndolo exactamente igual que funcionaría en Bitcoin o en otras blockchain. Recordemos que Bitcoin no es anónimo 100%, es pseudoanónimo, es decir, uno puede ver todas las transacciones, entre qué direcciones han hecho, rastrear los fondos, etcétera, etcétera. Eso en Monero, por ejemplo, es imposible, no es posible saber a dónde va y dónde viene el dinero, solo pueden saber las partes implicadas. Y aquí en Zcash podemos elegir si queremos ser de tipo Z o de tipo T, dependiendo de si queremos tener más o menos, o sea, menos o más, perdón, más o menos privacidad, lo había dicho bien. Vale, en particular, cuando hacemos una transacción de una dirección Z a otra dirección Z, esta se podrá consultar en el explorador, es decir, el hash de la transacción sí que va a estar, ¿vale? En el explorador de Zcash y también las comisiones que se han pagado, pero no se van a poder ver ni direcciones, ni cantidades, ni el memo, ¿vale? El memo es un texto que se le puede añadir a la transacción para recordarnos en qué concepto de que se hace el pago, ¿vale? Estos detalles solo los pueden ver los participantes en la transacción, pero no los pueden ver desde fuera, desde un explorador de Zcash, ¿vale? Para hacer todo esto de ocultar y demás, pues se utiliza una técnica que hablaremos en un momento de ella, que son los denominados SID-K snarks, ¿vale? Es decir, las pruebas de conocimiento cero basados en snark. Ahora veremos un poquito esto. Por supuesto, el emisor, como os decía, puede mostrar los datos a terceros de confianza, es decir, tiene unas claves de visualización y divulgación de pagos con los cuales, si quiere, a un tercero le puede enseñar la transacción con sus detalles en caso de tener que hacer una auditoría, hacer una comprobación, etcétera, etcétera, que no es lo habitual porque normalmente cuando uno hace una transacción utilizando direcciones Z, lo más normal es que busque que no se sepa nada. Entonces, bueno, pero vamos, que sepáis que existe la posibilidad de que si se quiere hacer una consulta y una de las partes implicadas, vamos, el emisor en este caso te autoriza, pues puedes verlo si te da una serie de claves para acceder. Las transacciones entre direcciones T o transparentes, pues funcionan exactamente igual que en Bitcoin. Quedan registradas en una blockchain donde se puede consultar emisor, receptor, saldo, comisiones, todo, ¿no? Luego también, esto es muy interesante, aunque las direcciones sean distintas, allá de tipo Z y de tipo T, las direcciones en Zcash son interoperables. Es decir, podemos transferir fondos de una dirección T a una dirección Z, ¿vale? También de una dirección Z a una dirección T, es decir, admite todas las combinaciones de Z a Z, de T a T,
etcétera, etcétera, ¿vale? Lógicamente, las implicaciones para la privacidad de un usuario son diferentes en función del mecanismo que hayamos elegido. Y por último, otra cosa curiosa que tiene Zcash está en el hecho de que las transacciones tienen caducidad, ¿vale? Es decir, si pasados 40 bloques, que aproximadamente son unos 50 minutos, ¿vale? Una transacción no ha sido validada, automáticamente caduca y se queda, o sea, desaparece, no se procesa en la blockchain. Y por otro lado, también Zcash admite la posibilidad de transacciones multifirma, ¿vale? Esto es algo que Bitcoin en su momento no tenía de serie, luego se incorporó con la Lightning Network como una especie de añadido, ¿no?, sobre la red de Bitcoin. Bueno, pues en Zcash está de forma nativa. Vale. ¿Cuáles son los desarrollos criptográficos sobre los que funciona Zcash? Pues como os decía, están los ZK Snarks, ¿vale? Esos son uno de los puntos fuertes o puntos principales de Zcash. Y luego está el algoritmo de consenso que es Equihash. Vamos a verlos en detalle. No me voy a meter mucho en tecnicismos porque es verdad que son aspectos bastante complicados. Os animo a que miréis sobre todo los papers más técnicos donde se explican los detalles, pero bueno, voy a intentar explicarlo de una manera que más o menos se entienda. Básicamente, ZK-SNARK, para el que no sepa lo que es el acrónimo de Zero Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge, ¿vale? Es decir, algo así como argumento de conocimiento no interactivo, sucinto, basado en conocimiento cero. Dicho así esto, seguro que no os dice nada, pero os voy a intentar explicar un poco, ¿vale?, en cómo funcionan para que entendáis el significado un poco de este nombre. Básicamente, con los ZK Snarks, lo que puede hacer un usuario es enviar transacciones totalmente encriptadas y a la vez asegurar de que las transacciones se han realizado de forma legítima, ¿vale? Esto es parecido a los roll-ups que vimos en algún momento, ¿vale? Es un poco la misma idea, es parecido. Fijaos, básicamente lo que permite una prueba de conocimiento cero es que una persona A pueda demostrarle a una persona B que una afirmación X es verdadera, pero sin revelar ninguna información sobre la propia X más allá de su validez. Es decir, y os lo pongo aquí con un ejemplo para que se entienda mucho mejor. Fijaos, ¿quieres decirle a alguien que, que tienes más de 40 años? ¿Vale? O se lo puedes decir, ¿vale? ¿Cómo se lo puedes decir? De muchas maneras. Puedes decirle, por ejemplo, tu edad. Puedes decirle, tengo 45 años. O puedes decirle tu fecha de cumpleaños. He nacido en el año 1977. Podría ser un ejemplo, ¿no? Pero claro, ahí ya estaríamos revelando información implícitamente. Entonces, lo que hacen los ZK Snarks es decir, es hacer eso de, tengo más de 40 años. ¿Es válido? Sí, porque el mensaje implícito que va en ese ZK Snark es o bien la fecha de nacimiento o la edad exacta, que sería, por ejemplo, en este caso, que os he puesto 45 años. Si de este modo decimos que alguien tiene más de 40 años, sin revelar exactamente la información, ¿vale? Pues es como cómo funciona más o menos esto. Es decir, digamos que el mensaje es válido, hay consenso en ese sentido, y una parte A le puede decir a una parte B que ese mensaje es válido sin tener que revelar el contenido del mensaje. Esa es un poco la idea. Vale, pues en Zcash, los ZK Snarks son utilizados, ¿vale?, en las transacciones con direcciones Z, evidentemente, en las direcciones de tipo T no hacen falta, para mostrarle a un remitente que posee los fondos que desea transmitir, ¿vale? Es decir, que yo tengo unos fondos X, por ejemplo, puedo decir que tengo más de 1000 ZEC, ¿vale? En lugar de decir que tengo 1528, puedo decir tengo más de 1000 ZEC, ¿no? Y después hay que asegurarse además con estos ZK Snarks que la transacción no puede ser modificada por un tercero, ¿vale? Y todo esto sin mostrar ni saldos ni operaciones previas, de tal forma que se aumenta el nivel de privacidad, ¿vale? En particular, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues en una transacción de este tipo, utilizando direcciones Z, en una transacción blindada de este tipo, se tienen que cumplir dos condiciones. Que el usuario que emite la transacción publique, por un lado, lo que se denomina un commitment y, por otro lado, revele lo que se conoce como un nullifier. El commitment es un saldo no gastado que está registrado en la blockchain de Zcash, ¿vale? Es decir, yo tengo una cantidad X de ZEC, ¿vale? Tengo más de 1000, como os decía, más de 2000. ¿Puedo hacer un pago de esta cantidad? Sí, porque tengo más de esto, pero no revelas la cantidad exacta. Eso es un commitment, ¿vale? Es decir, me comprometo a hacer una transferencia por un importe porque puedo hacerlo porque tengo más de tanto, ¿de acuerdo? Y por otro lado, a la vez, tiene que mostrar un nullifier, ¿vale? Nullifier es una cantidad que ha sido reservada y que va a ser enviada a otra persona.
Es decir, tengo más de tanto y además tengo una cantidad X que la reservo para enviarla a a una persona, a un receptor, ¿no? Los commitments y los nullifiers están vinculados entre sí, ¿vale? Y tienen que ser revelados antes de que se pueda realizar el gasto. De este modo, tomando a los clásicos personajes Alice y Bob que suelen salir en estas historias que se usan para poner ejemplos en criptomonedas, pues si Alice quiere enviar Zcash a Bob, tiene que usar un commitment para demostrar que tiene autoridad para gastar los fondos, es decir, tengo tantos fondos en propiedad y puedo gastarlos, ¿vale? Y un nullifier para mostrar que la cantidad requerida ha sido reservada solo para Bob. Y todo esto sin revelar que Bob es el destinatario. ¿Vale? Esto es un poco cómo funcionan los ZK Snarks aplicados en Zcash. Esta es básicamente la idea. Ya os digo, detrás la programación que hay a nivel criptográfico es muy compleja, ¿vale? Explicar eso en detalle nos podría llevar muchas horas y tener conocimientos matemáticos muy complicados, muy amplios. Pero vamos, la idea es esa. Es decir, yo puedo asegurar que tengo más de esto y que he reservado una cantidad para esta persona. Pero no revelo ni quién es la persona, ni cuánto tengo exactamente, ni qué ha pasado anteriormente con mi dirección. Y aún así, todo esto, la red es capaz de validarlo a través de los ZK Snarks. Esta es un poco la idea. Seguimos. La otra pata importante dentro de Zcash es Equihash, ¿vale? Es un algoritmo de prueba de trabajo que sustituyó en el año 2016 al SHA-256 original de Bitcoin, ¿vale? Equihash ha sido creado por Alex Biryukov. Por cierto, inciso, Alex Biryukov no tiene nada que ver con el jugador de Real Madrid de hace muchos años, ¿vale? Fue creado por, como os decía, Alex Biryukov y Dimitri Kobratovich, que pertenecen al grupo de investigación CryptoLux de la Universidad de Luxemburgo. Bueno, pues estos programadores crearon el algoritmo Equihash, ¿vale? Que lo adopta Zcash en 2016, como os decía, dado que es más eficiente y sobre todo es muy resistente a la minería especializada con ASIC y FPGA. Es decir, estos pequeños dispositivos que se utilizan en exclusiva para realizar minería, que pueden acaparar bastante poder computacional en la red y restarle protagonismo a los pools y hacer menos democrático todo el acceso. Bueno, pues aquí en Zcash decidieron adoptar Equihash para evitar que aquellos que usasen ASICs y FPGAs pues se hicieran con parte de la red. ¿Qué se consigue con Equihash? Bueno, pues fijaos, se consiguen unas velocidades relativamente aceptables. Básicamente se genera un bloque cada 75 segundos, cada aproximadamente minuto y 15 segundos, más o menos, ¿vale? Y el tamaño máximo por bloque es de 2 megas, que supera a Bitcoin, que tiene 1 mega, como ya sabéis. Y luego en velocidad, pues fijaos, Bitcoin genera un bloque cada 10 minutos. Es una red lenta, ya lo hemos visto en varias ocasiones. Hay redes muy poderosas, muy potentes, ¿vale? Que funcionan muy bien y que superan a Bitcoin de calle. Es más, yo sigo pensando que si Bitcoin no se actualiza en los próximos 2, 3 años, seguramente Ethereum u otros proyectos le quitarán el protagonismo e incluso quién sabe si alguna vez el primer puesto en el ranking por capitalización, ¿no? Eso lo veremos, vamos a ver qué pasa en los próximos años, pero yo creo que sí, que puede llegar a pasar perfectamente. Vale. Entonces, claro, ahora seguro que ya, ahora que conocéis un poquito cómo funciona internamente Zcash, ¿no? Ya os he dicho, tiene direcciones transparentes, direcciones Z blindadas, las transferencias entre direcciones Z son ocultadas con ZK snarks y luego tiene un algoritmo de consenso de los nodos que es Equihash. Diréis, hombre, pues a lo mejor yo podría minar Zcash y ganar algo de dinero. Bueno, evidentemente el precio, el valor que tiene Zcash no es tan alto ahora mismo como el de Bitcoin. De hecho, si me permitís un momentito, voy a mirar exactamente a cuánto está cotizando ahora mismo Zcash. Vamos a ver, os lo digo muy rápidamente. Vale, está ahora mismo a $53. Entonces, aunque que os pagan, ahora os comento esto, la misma recompensa que en Bitcoin, el valor de la recompensa cambiada a dólares es mucho más pequeño y tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de prueba de trabajo, con lo cual hay un coste computacional, de energía eléctrica, etcétera, etcétera. Con lo cual, en principio, minar Zcash no es tan rentable ni mucho menos como Bitcoin. En particular, la recompensa que se recibe ahora mismo en Zcash es de 3,125 ZEC por bloque, ¿vale? Como os decía, al ser una copia del código de Bitcoin, pues tenemos halvings, es decir, cada X bloques se reduce a la mitad
la recompensa que reciben los mineros. En particular, el último halving lo tuvimos el 18 de noviembre de 2020 en Zcash y previsiblemente dentro de unos 4 años más o menos, parecido a Bitcoin, pues más o menos debería volver a dividirse por dos la recompensa. La red actualmente de Zcash está compuesta por más de 8.500 nodos, la mayor parte de ellos situados en Estados Unidos, Alemania, Francia y Canadá. Yo creo, he estado mirando estadísticas, creo que llegaban a aglutinar un 40% más o menos, un 50% de la red, ¿vale? O sea, estaría casi todo ahí. Y luego hay una peculiaridad que no pasa en Bitcoin, y es que las recompensas, estos 3,125 ZEC que se pagan por emitir un bloque, se reparten por un lado entre los mineros y por otro lado entre los fundadores. En particular, los mineros se llevan el 80% de la recompensa más las comisiones de las transacciones y el 20% restante va a los fundadores. Inicialmente ese 20% iba a tanto a la compañía Electronic Coin Company, AECC, ¿vale? A la compañía de Wilcox O'Hearn, y también iba a la Fundación Zcash, pero con la introducción de la Upgrade Canopy, hace 2 años, 3 más o menos, se cambió el reparto interno de los fundadores y quedó de la siguiente forma, ¿vale? Tienes un gráfico donde podéis ver, bueno, pues eso, que los mineros se llevan el 80%, Electronic Coin Company se lleva un 7% de la recompensa, la Fundación Zcash se lleva un 5% y se abre un 8% para grants, es decir, para hacer una especie de tesorería destinada a financiar proyectos relacionados con Zcash, es decir, a apoyar a los programadores y desarrolladores que hagan cosas que tengan que ver con ZEC. Esto es una buena noticia. Parece que podría ser quizás el principio de un inicio de un sistema de gobernanza descentralizada. Vamos a ver, esto está muy en pañales. Como podéis ver, todavía tiene mucho peso. Se llevaba cierta cantidad de dinero tanto la fundación como la compañía creadora de la criptomoneda. Pero bueno, es un paso en la buena dirección. Vale, continuamos. Ha habido también avances recientes en Zcash. En concreto, el 31 de mayo se activó la Network Upgrade 5, la NU5, ¿vale? Y entre las diferentes mejoras que se incluyeron, pues están, por un lado, el denominado OrCard Shielded Protocol, ¿vale? Que introduce mejoras en escalabilidad y privacidad. Las nuevas direcciones unificadas o Unified Addresses, ¿vale? Que eliminan toda la complejidad de los diferentes tipos de direcciones que hay en Zcash, ¿vale? Esto va a simplificar bastante. Esto de las Z y las T parece que se va a acabar, van a hacer algo un poquito más sencillo. Y también se introducen nuevos identificadores para hacer transacciones no madeables, que esto es un problema que inicialmente tenía Bitcoin, pero que también se resolvió en su momento. ¿Qué futuro le espera a Zcash a partir de aquí? Bueno, de momento no hay un roadmap oficial, ¿vale? Pero sí que es cierto que Electronic Coin Company va publicando en su blog anuncios de vez en cuando comentando los planes que tienen para los próximos años. En concreto, en la última entrada que han publicado en su blog, ¿vale? Indican que entre este año 2022 y 2025 esperan tener novedades como las siguientes. Fijaos, son novedades muy importantes, ¿eh? Zcash podría dar un salto de calidad muy importante en los próximos meses o años, ¿no? En el corto o medio plazo. Por un lado, van a lanzar un wallet oficial de Electronic Coin Company, algo que no es muy innovador esto, pero bueno, es una cosa que tenían pendiente, sobre todo adaptándolo a las nuevas mejoras que se han introducido en Zcash. Pero atención, porque aquí está la noticia bomba de Zcash para los próximos años, y es que si todo va bien, el equipo de desarrollo de Zcash está valorando la transición a Proof of Stake, ¿vale? Por eso he puesto ahí una exclamación. Es pasar a un sistema de prueba de participación y abandonar la prueba de trabajo. Dicen, entre otros motivos, evidentemente los dos más claros son, por un lado, ganar en velocidad, escalabilidad, etcétera, etcétera, y por otro lado, reducir la huella medioambiental. Básicamente todo el sentido del mundo. No es que sean muy listos en Zcash, es que esto ya lo ha hecho Ethereum y es probablemente una tendencia que en los próximos 5 o 10 años va a terminar por cambiar, digamos, todo el funcionamiento de las criptomonedas, ¿no? Posiblemente todas aquellas que se basen en prueba de trabajo terminen o desapareciendo o migrando a Proof of Stake. Es más, si me apuráis, yo creo que el salto lógico e inteligente en Bitcoin
sería pasar a Proof of Stake e incorporarle una capa de smart contracts para ponerse al nivel de todos estos proyectos que están compitiendo contra él, ¿no? Pero bueno, de momento no parece que la red de desarrolladores que hay en Bitcoin no parece que esté muy por la labor. Pero bueno, es una señal muy interesante que el equipo de desarrollo de Zcash haya decidido iniciar la transición a Proof of Stake, que ellos aseguran que estará completada en 3 años. No es una transición compleja, porque tenemos que recordar que Zcash solo se está usando como medio de pago, al igual que Bitcoin. No tiene una capa extra de smart contracts, protocolos montados, emisiones de tokens, como sucede en Ethereum, que sí que es una migración altamente compleja y especializada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo pueden conseguir y puede ser una sonada campanada en el mundo de las criptomonedas. Otra cosa que están estudiando, aumentar la interoperabilidad con otras cadenas, es decir, activar algún tipo de protocolo cross-chain. En particular, se están fijando, y os podéis imaginar, estamos hablando del protocolo IBC de Cosmos, ¿vale? Puesto ahí con interrogación, no está dicho públicamente, no es seguro, pero se está valorando, yo creo, el Interblockchain Communication Protocol de Cosmos, que como sabéis permite interconectar cadenas entre sí, transferir activos, etcétera, etcétera. Luego están estudiando también en Zcash nuevos casos de uso, básicamente la utilización de la criptomoneda ZEC para temas de DeFi, de finanzas descentralizadas, ¿vale? Y atentos, la creación de un tipo de activo denominado Zcash Shielded Assets, ¿vale? Es decir, algo así como activos blindados, ¿vale? Dentro de la red Zcash, que permitiría, pues eso, crear del mismo modo que se hacen transacciones anónimas, 100%, si uno quiere, pues también transferencia de activos de toda índole dentro de la red Zcash, aprovechando sus características, ¿no? Y por último, en Zcash están trabajando también en lanzar campañas de promoción a nivel mundial en diferentes países, ¿vale? Para fomentar la adopción de esta criptomoneda a nivel global. Entonces, bueno, interesante también, están en ese camino, en esa historia. Y bueno, como podemos ver, aunque Zcash parecía que era un proyecto que desde 2017, 2016 no se había actualizado y no tenía mucha relevancia, lo cierto es que sigue en el top 100 de las criptomonedas y lo cierto es que, como podéis ver, ya solo la transición a Proof of Stake y el uso de la interoperabilidad con otras cadenas usando el protocolo de Cosmos le da un lavado de cara completo a este proyecto y abre muchísimas puertas porque, claro, imaginaos combinar, pues eso, esa privacidad que ofrece Zcash, combinarla con nuevos desarrollos, con temas de DeFi, incluso quién sabe si meter contratos inteligentes, eso ya es una cosa de especulación mía, pero bueno, sería muy interesante ver todo esto en un futuro próximo en Zcash y estoy seguro de que le daría bastante potencial de subida a su precio. Muy bien, pues ahora que ya entendemos qué es Zcash, cómo funciona, qué podemos esperar en el futuro de él, pues pasamos a la parte que algunos de vosotros a veces estáis esperando y es el análisis técnico de Zcash. Vamos a ver el gráfico, aquí lo tenéis. Me saco un momentito el puntero. Vamos a ver. Aquí estamos. Bueno, pues el gráfico no nos dice nada que no sepamos. Tendencia bajista total y absoluta, ¿vale? Es verdad que rompió quizás con algo menos de violencia los mínimos de mayo que otras criptomonedas, pero vamos, estamos perdiendo desde este mínimo de aquí, pues un 25, un 30% se lo está dejando fácilmente de aquí, ¿no? Entonces, incluso, sí, ha rondado el 50%, depende de dónde tomemos la referencia, ¿no? Pero vamos, es una caída bastante importante y desde los máximos que marcó el año pasado, en 2021, ¿no? A comienzos de año, que llegó a marcar unos máximos en la zona de 360, pues fijaos que en fin, que ha perdido muchísimo, muchísimo valor. Se ha dividido por 6 su cotización, ¿vale? Entonces, en cuanto a niveles por abajo de soporte, pues tenemos uno muy claro, que está en torno a la zona de $50. Ahí es probable, o de momento parece que a corto plazo se detiene. Este nivel de aquí, este soporte, va a estar muy condicionado por lo que haga Bitcoin. Si Bitcoin rompe los $18.000, todas las criptomonedas van a romper estos mínimos recientes que han dejado, casi con total seguridad. Entonces, mucho cuidado. Evidentemente se puede intentar comprar, ver una pequeña posición para ir acumulando a estos niveles, en torno a 50, pero tiene mucho riesgo, ¿vale? La rotura puede ser violenta y la bajada puede ser importante, o sea que con mucha precaución. Ya os digo, si alguien tiene mucho interés en comprar Zcash, el nivel de 50 puede ser atractivo, pero insisto, para iniciar
una posición en esta criptomoneda, no para decir meto todo mi capital en Zcash como loco, ¿vale? Sino, bueno, un punto de partida para ir construyendo la posición. A corto plazo, resistencias importantes, pues tenemos la zona de 70, la zona de 85 aproximadamente y los niveles de $100. Esta franja de aquí, junto con las diferentes medias de corto plazo y la media de 200 que la tenemos aquí en la zona de 110, 113 aproximadamente, toda esta franja de aquí es una enorme y tremenda resistencia muy reforzada por estos mínimos de aquí. Fijaos como aquí y aquí tenemos mínimos que han sido soportes muy relevantes y que ahora el precio apenas se acerca a visitar en estos rebotes, ¿vale? Es más, está marcando una resistencia incluso más abajo, correspondiéndose con el mínimo de mayo tras el evento de Terra, Luna y todo esto que pasó, ¿no? Entonces, bueno, si viéramos a Zcash romper la zona de 115, 120, aún así tiene también algunos niveles aquí importantes, pero ya, bueno, habríamos roto esta franja de aquí importante de resistencia, también estas medias móviles, quizás podría hacer un movimiento de consolidación y seguir subiendo. Para eso queda mucho. Estamos hablando de una subida de casi el 100% desde los niveles actuales. Entonces, eso no se hace en un día, salvo que haya alguna noticia inesperada en Zcash como que sea adoptada como moneda de curso legal en un país importante, cosa que no va a pasar, evidentemente, ¿no? No ha pasado, de hecho, no ha habido grandes subidas porque El Salvador haya adoptado Bitcoin como moneda de curso legal. Imaginaos en el caso de Zcash, ¿vale? Entonces, lo dicho, resumiendo un poco el análisis, mucho cuidado con, con la ruptura de estos mínimos, tanto en Zcash como en otras muchas criptomonedas. Si se perdiesen los $18.000 en Bitcoin, que más o menos coinciden con estos mínimos de aquí, tendríamos un problema importante en todo el cripto universo, empezando por, por Zcash, evidentemente, pero otras muchas más, ¿no? También están en situación de peligro. Y yo creo que en Zcash, si no se rompe en la zona de 70, 70 y poco, e incluso para mayor seguridad, la idea sería que rompiese estos 113, $110, ¿no? De esta media de 200. De momento no tenemos ninguna referencia, ninguna señal que nos indique, ¿no? Que el mercado sea alcista de alguna manera. Entonces, lo dicho, yo no estaría ahora mismo en general en ninguna criptomoneda con esta situación actual, salvo que quisiéramos buscar niveles cortos. En ese caso, si queréis poneros bajistas, pues ya sabéis, vender futuros en algún exchange que lo permita, siempre aprovechando rebotes, pero desde luego el mercado ahora mismo no está para comprar. Ayer me decía precisamente una persona con la que hablaba, me decía, Alberto, pero si el precio se aleja mucho de la media de 200, quizás ya sea momento de comprar, ya, pero es que en criptomonedas todo puede pasar, ¿vale? Y puede haber pérdidas de un 70% desde la media móvil de 200 antes de que el precio vuelva a subir. ¿Estás dispuesto a aguantar una caída de un 70%? Entonces, haz lo que quieras, pero si no, ese no es tu plan de trading. En principio, tu plan de trading es ir a favor de la tendencia. Por tanto, si la tendencia que hay en el mercado ahora mismo es bajista y te pones a comprar, creo que te estás poniendo en peligro innecesariamente y más cuando se están amenazando estos mínimos tan cerca. Y ojo, no olvidemos, tenemos a la Reserva Federal mañana por la tarde aquí en Europa, en lo que sería más o menos el mediodía en Estados Unidos. La decisión que adopte Powell mañana va a marcar cualquier movimiento del dólar y como sabéis la mayor parte de la negociación en criptomonedas se realiza frente a dólar o a Tether, que es una copia del dólar. Con lo cual, mañana es probable que se determine todo lo que vaya a pasar en las criptomonedas a corto plazo con el movimiento que haga la Reserva Federal con los tipos de interés mañana. Muy bien, pues dicho esto, ahora sí, finalizamos. Os dejo un pequeño espacio para dudas, preguntas. Veo que está Bando conectado por aquí. No sé si quieres lanzar alguna cuestión por el chat. Puede ser de Zcash o de cualquier otra criptomoneda que os apetezca. ¿Nadie se anima? Ok, bueno, pues lo dejamos aquí. Espero, os deseo, aprovechando estas fechas estivales, que paséis unas buenas vacaciones de verano. Hacemos un pequeño parón con los webinars de momento y, bueno, lo dicho, que vaya todo muy bien, mucha suerte. Esperemos que a la vuelta de las vacaciones el mundo haya mejorado un poquito, o al menos que no haya empeorado, que ya sería algo.
y lo dicho, buenas vacaciones a todos y nos vemos en la próxima, cuando se pueda. Gracias a todos. Hasta luego.